Muy buenas noches, bienvenidos. Ahí tenemos imagen bien aérea, la toma observando las distintas avenidas que están cerca del Congreso de la Nación. Vemos la cúpula, vemos el edificio, la avenida Entre Ríos, Callao, en plena ciudad de Buenos Aires. La actualidad legislativa, las principales noticias del día están en Diputados TV. El resumen, repasamos los principales temas. Estos son los títulos. Reforma judicial. El oficialismo busca consensos en diputados. La iniciativa obtuvo dictamen en el Senado. Sería aprobada la próxima semana. Sin embargo, en diputados la mayoría de los bloques opositores se expresaron en contra de la ley por considerarla inoportuna. El Frente de Todos, en minoría con 118 miembros, debe conseguir al menos 11 adhesiones de otras bancadas para alcanzar los 129 legisladores y lograr el quórum. Para iniciar así el tramo final del debate, en instantes hablamos con José Luis Gioja y Luis Petri al respecto. Comisión de Cultura. Tristán Bauer explicó la ayuda económica que se le dará al sector. El ministro de Cultura de la Nación enumeró una serie de auxilios económicos al sector llevados adelante por el Gobierno Nacional y en el marco de la pandemia. Además dijo que se trabaja para que las políticas públicas culturales sean parte central de la agenda nacional. Comisión de Libertad de Expresión. Periodistas pusieron en diputados, son profesionales de distintos medios, explicaron la situación de la libertad de prensa en el país. Además coincidieron en la necesidad de mejorar las condiciones laborales y salariales, que se garantice el acceso a la información pública oficial y una mejor distribución de la pauta publicitaria a nivel nacional. Bueno, señores, aquí estamos, comenzamos nuestra tarea. Hola, Débora. ¿Cómo le va? ¿Todo ¿Qué tal? bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Fernando. Pero muy bien, acá ¿Qué estamos, tal? Eduardo. Bien, bueno, bien. El tema es la reforma judicial, el trabajo que se está haciendo en la Cámara Alta. ¿Y algo se ha avanzado? Por lo menos en el Senado. Después vemos qué va a pasar aquí en la Cámara de Diputados, ¿no, Débora? Así es. Antes de ayer finalmente obtuvo dictamen el proyecto de ley enviado por el oficialismo en el Senado. Y lo que aspira Frente de Todos es que se debata en el recinto la semana que viene. Ahí ya el oficialismo da por descontado que obtendría la media sanción el proyecto de ley para después girarlo a diputados, donde tenemos dos problemas. Por un lado, si cuenta o no el oficialismo con los votos, no olvidemos que no tiene mayoría propia. Y por otro lado, aún no se renovó el protocolo que regula las sesiones virtuales. Y ya Juntos por el Cambio aclaró que si meten la reforma judicial, no avalarán que esto Ahí se no haga. lo van a avalar. Exactamente. ¿Qué instancias restan en el Senado, Fer? Ahora lo que resta es directamente la discusión del proyecto en el recinto ya del Senado Nacional, con un número importante, con mayoría importante para el Frente de Todos, porque en el Senado el Frente de Todos tiene 41 senadores propios. El número que necesita para tener quórum, para iniciar la sesión y para aprobar el proyecto es una mayoría simple, es decir, que son 37 votos los que se necesitan, es decir, que se da por descontado que el trámite parlamentario en el Senado Nacional va a ser un trámite totalmente favorable para el oficialismo, que la sanción del Senado se va a lograr. Resta simplemente saber si en la discusión en el recinto del Senado va a haber alguna modificación al dictamen que el propio oficialismo impulsó en la jornada de esta semana, el día miércoles, en el plenario de Comisiones de Asuntos Constitucionales y de la Comisión de Justicia. ¿Qué dicen desde la propia justicia en relación a esto? Bueno, magistrados, etcétera. ¿Están de acuerdo? ¿Algunos están corriendo? Algunas cámaras ya se expresaron en contra y a eso hay que sumarle que los mismos diputados advierten que puede generar una ola de litigios una vez que se apruebe este proyecto de ley. Sí. Eso por un lado. No, yo digo, me refiero, ¿qué dicen quienes administran justicia? Los jueces, fiscales, ¿qué opinan en relación a esta reforma? Cuando en estas 2 semanas hubo exposiciones de referentes de la justicia y te ven gente que está a favor, pero el tema es afuera. y en contra. Va a variar. Depende de la postura que depende de los jueces, ¿no? sí, claro. Sí, claro, depende, pero... Y hubo muchos magistrados
y hombres y mujeres vinculadas con la justicia que estuvieron dando opiniones en el plenario de comisiones, constitucionalistas que dieron opiniones en el plenario de comisiones en el Senado Nacional. Yo te diría que hay voces a favor y voces en contra. Lo cierto es, por ejemplo, el Senado tuvo que definir si invitaba a los miembros de la Corte Suprema a sumarse a lo que es este debate en comisión. Me parece que desde el Congreso sondearon de manera indirecta a algunos de los ministros de la Corte y los ministros de la Corte le bajaron el pulgar. Le dijeron, no nos inviten a nosotros. Por ahora no quieren opinar. ¿Por qué? Porque la discusión de la reforma judicial, más allá que no está planteado en este proyecto que, repetimos, tiene despacho de comisión, que la semana que viene va a tener la sanción del Senado, se generó toda una discusión respecto a la modificación del número de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, que es una discusión aparte, que todavía esa discusión no llegó al Congreso Nacional, no se sabe si va a llegar al Congreso Nacional. Para escuchar a todos, desde entender los argumentos, más allá de lo que pasa en la calle o en forma mediática, es decir, bueno, a ver, escuchar a unos y a otros. Saludo a Luis Alfonso Petri, Unión Cívica Radical por Mendoza, ya está en línea. Diputado Eduardo Serenellini, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Eduardo. ¿Cómo están? Bien, muy bien, gracias. Digo, por supuesto hay que escuchar a todos y de eso se trata, esta reforma judicial. En principio, la pregunta ¿es oportuna? ¿Es el momento para llevar adelante esta reforma? No, no es oportuna y además es una reforma sesgada que tiene un claro objetivo de garantizar impunidad. No busca mejorar el funcionamiento del Poder Judicial. Si buscara mejorar el funcionamiento del Poder Judicial, nosotros sin lugar a dudas la acompañaríamos. Pero fíjate que arranca mal si lo que pretende es mejorar al Poder Judicial de la Nación, porque arranca designando 23 jueces por la ventana. En lugar de designarlos conforme establece la Constitución Nacional, el procedimiento para la designación de magistrados recurre a los nombramientos de jueces subrogantes. Algo que ya la Corte dijo que era inconstitucional. ¿Por qué? Porque dijo que era un mecanismo de excepción y nunca podía darse sobre juzgados que se creaban, que eran nuevos y que no habían tenido titulares ejerciendo el cargo. Y la propia ley de subrogancias también, plasmando lo dicho por la Corte, lo prohibió expresamente. Sin embargo, habla de mejorar Comodoro Pi, pero lo que hace es aumentar la cantidad de jueces, con lo cual multiplica los problemas de Comodoro Pi, y a los jueces que designan los hace dependientes del Poder Ejecutivo, porque son jueces débiles, que no tienen las garantías que la Constitución establece para el ejercicio del cargo, como es la inamovilidad mientras dure su buena conducta. Y por lo tanto son jueces débiles que van a recibir todas y cada una de las denuncias que ingresen a Comodoro Pi por 1 año y medio. Y a los viejos jueces, que no les van a sacar las causas, eso es cierto, le van a sacar la mitad de la estructura para que investiguen esas viejas causas. Con lo cual, todas esas viejas causas de corrupción que están en manos de los actuales 12 jueces federales de Comodoro Pi van a tener la mitad de la estructura para investigar. Con lo cual pueden peligrar esas investigaciones porque muchas pueden prescribir o puede ocurrir como pasó con Menem en la causa de venta de armas a Ecuador, que termina siendo absuelto no porque se demostrara su inocencia, sino porque la justicia, reconociendo su propia torpeza, terminó fallando que no se lo había juzgado en un plazo razonable y por lo tanto debía ser absuelto. Estos son los dos peligros. Ahora, los jueces Petri, nuevos, débiles... Entiendo perfecto. Porque también se apareció el tema del presupuesto. Es decir, vos nombrás jueces, pero también después aparecerán quienes acompañen a cada juez, ¿no? O sea, es un presupuesto bien importante que hay que tener en cuenta para llevar adelante esto. Sí, esa es otra de las discusiones. La discusión del presupuesto siempre es una discusión que es necesario dar. Pero si vos decís, bueno, en definitiva, vas a mejorar la justicia, vas a implementar el procedimiento acusatorio, que es el procedimiento que se está implementando en las justicias provinciales de todo el país y que se comenzó a implementar a nivel nacional en las provincias de Jujuy y de Salta, bueno, bienvenido sea, porque eso pone en manos de fiscales las investigaciones judiciales, eso oraliza los procedimientos, eso garantiza mejores y más eficientes investigaciones. Pero ese procedimiento acusatorio es muy demandante de fiscales. ¿Por qué? Porque son los que tienen a su cargo la investigación y el juez lo que hace es controlar la acusación y controlar la prueba. Nada de eso ocurre con esta reforma judicial, porque sigue apostando a la creación de más jueces y sigue apostando a la creación de más juzgados que no son tan necesarios en el procedimiento acusatorio, con lo cual está retrasando y está atrasando esta reforma judicial
en términos de modernización de la justicia. ¿Débora? ¿Qué tal, diputado? Débora Urieta lo saluda. ¿Qué tal, Débora? Ahí lo veo a Fernando también. ¿Qué tal, Fernando? Muy bien, estás? ¿cómo le va, diputado? Muy bien, muy bien. La ministra dio un número de cuánto costará llevar adelante esta reforma, pero no coincide con los números que ustedes estimaban. Más o menos, ¿ustedes cuánto estiman que saldría y cuánto les dijo Losardo? Bueno, Losardo habló de 1.930 millones de pesos, creo, tengo entendido, en el último número que proporcionó a la comisión. Lo que sucede es que creo que no se contabilizan las reformas edilicias, ni también la cantidad de personal que no es funcionario judicial, esto es la cantidad de empleados, incluso hasta creo que la estimación que hacen desde el Poder Judicial es en términos de magistrados, esto es fiscales, defensores y jueces, sin contar siquiera los secretarios de juzgado, pero nosotros creemos que es mucho más. Entre 3.000 y 4.000 millones de pesos podría significar esta reforma. Pero ¿cuál es el problema? Vos fíjate que no explican por qué. Se dice, vamos a ampliar la cantidad de juzgados. ¿Y cuáles son los criterios para ampliar la cantidad de juzgados? Se tiene que poder explicar por la cantidad de causas, por el aumento de los delitos, por la cantidad de denuncias ingresadas, por la extensión territorial del lugar en donde se va a emplazar ese juzgado o eventualmente por la cantidad de población. Nada de eso ocurre. Por ejemplo, les doy un caso paradigmático, Comodoro Pi. Comodoro Pi actualmente funciona con una justicia criminal correccional de 12 jueces, ¿no? Esos 12 jueces administraron causas en el año 2018 por un total de 17.000. En el año 2019, producto de que le transfirieron a la ciudad las causas de narcomenudeo, se disminuyeron a 9.000 esas causas. Pese a que ha disminuido en un 100% la cantidad de causas, producto de esta transferencia de las causas por narcomenudeo, el Poder Ejecutivo, sin dar ningún tipo de razón objetiva, termina triplicando la cantidad de juzgados en lo penal. ¿Por qué? Porque suma los 11 del penal económico y agrega 23 nuevos juzgados en lo penal. Con lo cual, de manera incomprensible, se incrementa sustancialmente la cantidad de decisores, la cantidad de jueces, sin que existan razones objetivas que lo justifiquen. Bueno, algunos fundamentaban, Petri, decían, bueno, esta creación hace que causas locales, regionales, tengan acceso más directo y sea más dinámico, y no tenga que pasar por Comodoro Pi en Capital Federal. Pero es que las causas no pasan por Comodoro Pi. Las que ocurren en Mendoza no van a Comodoro Pi, se resuelven acá en Mendoza. Y en la Cámara, eventualmente, casación es la que termina resolviendo, claro está, que sí está en la ciudad autónoma. Pero las causas se definen en cada una de las jurisdicciones. Hay 17 jurisdicciones de la justicia federal donde se están definiendo las cuestiones que se plantean. No van las causas de Mendoza a los jueces de Comodoro Pi a ser resueltas. Con lo cual, ahí te das cuenta que es un argumento que no tiene ningún tipo de justificación. No hay números. Si vos me decís, bueno, mira, vamos a crear juzgados en las zonas de frontera, producto de que hay un incremento de las denuncias, porque hay una política de persecución criminal contra el narcotráfico, yo te lo justifico. Y vos me das los números y me decís, mira, en Orán se multiplicaron la cantidad de denuncias, producto de los operativos que se realizan en zonas de frontera. Y bueno, ahí es claramente válido crear una estructura judicial para combatir al crimen organizado, al narcotráfico u otro tanto podría ocurrir con la trata de personas. Pero no hay un solo número que lo avale. Digo, entonces prácticamente se abandonan los criterios objetivos y se vuelve a manejar la justicia con criterios políticos. Esto es, de dársela a determinados gobernadores o darle la justicia a determinado político para que pueda ir a su comunidad y decir, obtuvimos un juzgado federal sin que existan razones que lo justifiquen, y esto en nada contribuye al mejoramiento de la justicia. Digo, al contrario. Y otra de las cuestiones muy importantes es cuál va a ser el perfil de los jueces. ¿Por qué? Porque hasta ahora vimos que el perfil de jueces que el gobierno está promocionando y promoviendo son próximos y cercanos a Zaffaroni, al juez Violini, que son los que dejaron 4.500 presos libres desde diciembre hasta ahora. Con lo cual, si pensamos que de esta manera vamos a terminar resolviendo los problemas de inseguridad que tiene la República Argentina, muy por el contrario, los vamos a terminar ampliando y amplificando, porque vamos a dejar rápidamente en libertad a criminales peligrosos, vinculados al crimen organizado, al crimen transnacional e interjurisdiccional, a la trata de personas. O sea, por lo que usted dice, va a ser la misma parte de la misma biblioteca.
del derecho. O sea, Bueno, está claro que ese es el perfil de jueces que este gobierno auspicia y promociona, vinculados a Zaffaroni, vinculados a Violini y a todos aquellos jueces que, de alguna manera, lejos de amparar y proteger a la víctima, favorecen al delincuente. Zaffaroni decía algo que lo daba a conocer en una entrevista, que decía que él, cuando miraba un expediente judicial, veía cómo podía hacer zafar al delincuente o hacérsela pasar lo más barata posible. Luis, entonces, si el proyecto nació de la manera que nació en el Senado y no consiguió consensos, ¿en diputados podrán tener mayor consenso, modificar la sanción que llegue del Senado Nacional? ¿Ustedes qué posibilidades ven? ¿O directamente, para Juntos por el Cambio, la reforma judicial es un tema que tendría que discutirse mucho más adelante y no insistir con el tratamiento parlamentario? No, yo espero que no. Yo espero que el Poder Ejecutivo recapacite, que retire el proyecto, que sí, efectivamente, ahora una discusión y un diálogo y respecto de la justicia que queremos y la justicia que la República Argentina necesita, y que vaya en búsqueda de un alto consenso político y social, digo, para mejorar la justicia, para garantizar su independencia, para garantizar que no tener una justicia adicta al poder, muy por el contrario, una justicia que incomoda e investiga al poder, y que no sea esa investigación cuando se produce el desapoderamiento del que ejerce el poder, sino que sea en el momento en que está ejerciendo el poder. Y esa es la justicia que todos aspiramos. Este proyecto en nada contribuye, porque fue pensado y fue creado para cooptar Comodoro Pi, para tomarlo de rehén. Todos sabemos que Comodoro Pi tiene graves inconvenientes, pero no es la manera de solucionarlo. Si hay malos jueces en Comodoro Pi, lo que hay que hacer es destituirlos, no multiplicarlos, conforme al mismo procedimiento. Y el gobierno debería reconocer que su partido, invariablemente desde el 83 a la fecha, ha tenido la mayoría en el Senado, que es donde se nombran los jueces en la República Argentina, los jueces federales, y ha gobernado este país 25 de los 37 años de vida democrática, con lo cual tiene una altísima responsabilidad respecto de lo que es Comodoro Pi. Ellos son los que, de alguna manera, cavaron los sótanos de la democracia que denunciaba el presidente en Petri, la Asamblea Legislativa del 1 de marzo. Si esto es así como usted plantea, vamos camino a contramano de lo que una república necesita, que es la independencia de los poderes. Y por supuesto, acá, esto es lo grave. Digo, acá nombrando jueces subrogantes, prácticamente en comisión, porque son jueces, no son jueces de la Constitución, sino que son jueces nombrados por un procedimiento paralelo, la dependencia del Poder Judicial para con el poder político es altísima. Y esto genera una muy fuerte vulnerabilidad de uno de los poderes que tiene que ser el que más resguardo y garantías tenga, como es el Poder Judicial de la Nación. ¿Y qué opina de la cláusula que se introdujo a pedido de Parrilli, que establece que un juez, si se siente presionado por los medios de comunicación, debe dar aviso al Consejo de la Magistratura? ¿Y qué ocurre hasta hoy cuando un juez se siente presionado por algún poder económico, político, lo que fuera? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, mira, yo les decía recién que con esta reforma el gobierno, lejos de clausurar los sótanos de la democracia, los está ampliando. Efectivamente, con la reforma judicial, el Poder Ejecutivo ha decidido ampliar los sótanos de la democracia y los sótanos de la justicia. Con la cláusula Parrilli no solamente los amplía, sino que les apaga la luz. ¿Por qué? Porque el cuarto poder, que es el periodismo en la República Argentina, lo que hace a partir de las investigaciones periodísticas y a partir de las publicaciones es echar luz sobre lo que ocurre en la justicia argentina respecto del retraso o el avance de las causas judiciales. Y lo que está haciendo Parrilli a la hora de incorporar en el dictamen esta denuncia a la presión mediática es claro, está atentar lícitamente contra la libertad de expresión e intimidar y amedrentar al periodismo libre y a la prensa libre en la República Argentina. La democracia necesariamente requiere de una prensa, no solamente de una justicia independiente, sino de una prensa libre. Y estas dos cuestiones están seriamente conculcadas en el proyecto. Digo, me parece gravísimo. Si un juez se siente presionado, tiene que denunciarlo como delito. Digo, si tiene algún tipo de presión y constituye esto un delito, tiene que ir y denunciarlo a la justicia. Es que en realidad el efecto es el contrario, porque si vos vas por la presión de la prensa o de los medios, en realidad los estás presionando. O sea, estás logrando el efecto contrario. Y además, defínanme qué es presión mediática.
que mañana ustedes publiquen, por ejemplo, que un juez ha cajoneado un expediente, puede suponer que el juez sienta que están ejerciendo algún tipo de presión para que él decida sobre ese expediente y los va y los denuncia en el Consejo de la Magistratura. ¿Y qué medidas va a tomar el Consejo de la Magistratura? Además, me parece que lo que intenta es amedrentar y generar la autocensura por parte del periodismo. Y esto no solamente es violatorio de la Constitución Nacional, sino también es violatorio del Pacto de San José de Costa Rica. Claro está, como las medidas indirectas que atentan contra la libertad de expresión, que necesariamente tienen que ser resguardadas, con lo cual nos parece que esto es doblemente grave, porque no solamente el proyecto afecta a la independencia del Poder Judicial, sino que en este punto afecta y viola la libertad de expresión, que tiene que estar garantizada para que las investigaciones lleguen a buen puerto y para que, en definitiva, la prensa pueda dar a conocer sus investigaciones en los medios de comunicación. Está claro. Petri, gracias, muy amable. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, muchísimas gracias. Fer, qué discusión, ¿nos podés contar sobre ese artículo, por favor? A ver, es el artículo 72, que cuando la ministra de Justicia, Marcela Lozardo, estuvo en la comisión del Senado Nacional, estuvo hablando sobre distintos temas, y cuando habló específicamente de ese artículo, lo que se habló y se planteaba era el tema de la posibilidad de denuncia que tengan los magistrados ante presiones. Y hablaba de presiones políticas, hablaba de presiones económicas, hablaba de presiones de el Congreso Nacional o del Poder Ejecutivo o del propio Poder Judicial. No hablaba nada de las presiones mediáticas o de los medios de comunicación. Allí es donde interviene el senador Oscar Parrilli, presidente de la Comisión de Justicia, y es donde plantea, ya hace un mes atrás, cuando fue esa reunión de comisión, planteó la necesidad de incluir el tema de las presiones mediáticas. Y se generó una discusión en el momento y pasó. Un mes después, cuando se conoce el dictamen, es cuando ahora estamos hablando de este tema. ¿Y cuál es la presión mediática? Bueno, ¿Qué sería una presión mediática a la justicia o al Ejecutivo? A ver, hay que ir a donde están todas las declaraciones y las denuncias que hizo Oscar Parrilli, que hizo el kirchnerismo en su conjunto y que hizo particularmente Cristina Fernández de Kirchner a lo largo de los últimos años respecto a lo que ella llamó el lawfare o la guerra judicial. ¿Qué es lo que plantearon? Que la existencia de un mecanismo de presiones vinculados entre la justicia, entre diferentes poderes, entre el Poder Judicial, entre el Poder Político, en el Poder Político el Poder Ejecutivo principalmente, y la participación del poder mediático o de algunos medios de comunicación o de algunos periodistas en particular para generar una campaña en definitiva y particular hacia una persona determinada y hacia su persona principalmente. X, ¿no? Sí. Es decir, bueno, la justicia no avanza sobre investigaciones que sentido común lo demuestra, algo pasa. Bueno, investiga la prensa. Esto es, pero desde que nació el periodismo. Sí, claro, bueno, obvio. investigar. Es decir, mira, la verdad que esto pasa esto. Y te lo muestro y hay fuentes y tomá, y la justicia mira para otro lado. Ahí está, porque al no haber independencia de poderes, pasa esto. Claro. Entonces, bueno, ¿eso es presión? Decir, no, eso no tendría que ser presión. Tiene un traje, tiene un saco gris, Fernando. No. ¿Cómo tiene? No lo presionen, pero tiene un saco gris. Entonces, ¿se entiende lo que quiero decir? No, claro, eso sí, yo te entiendo. No, la presión es cuando yo tengo un saco gris, pero resulta que aparece una foto y la foto está señalada con que yo tengo un saco verde. Y el saco está pintado de verde. Y eso lo saca un funcionario y dice, Fernando tiene un saco verde, acá está la foto. Y resulta que eso lo pasan a un medio de comunicación y el medio de comunicación hace 24 horas seguidas de la foto donde yo tengo un saco verde y dice, no, Fernando usa saco verde. Y el tema es que la sociedad, ahí está sociedad ve que es gris. Bueno, por más que me lo ponga verde, es gris. Entonces el tema es cómo interpreta un juez sobre otro juez, que es el que hace la denuncia al Consejo de la Magistratura, que hay una presión. Porque ocurre habitualmente en un debate parlamentario, a veces algún diputado saca un tema vinculado con una causa judicial o con una investigación y nombra a un juez determinado y esa
digamos, participación del diputado en el recinto de la Cámara Baja, nombrando un magistrado, ¿es una presión hacia el magistrado? Ahora, fíjate vos, habrá que ver cómo avanza el mundo, porque ahora la presión no viene ni por la justicia, ni por el Ejecutivo, ni el Poder Legislativo, ni la prensa en el mundo. Es la sociedad que sale sin liderazgo. Pasó en Francia. Bueno, sí. Pasó ¿no? el lunes. Pasó, El lunes feriado. No, bueno, acá, pero en el mundo, quiero decir. Pasó en el mundo, va la presión. Tenemos a José Luis Gioja. ¿Qué tal, José Luis? Eduardo Serenellini, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo está, Eduardo? Bien, muy bien. Un abrazo, gracias. Bueno. ¿Cómo están? Acá estamos con Débora, con Fernando, un gusto tenerlo, ¿eh? Gracias por atendernos. Muchas gracias. Bueno, cuéntenos. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuéntenos un poquito su posición en relación a esta intención de reforma judicial. Bueno, yo creo que nadie debe sorprenderse por esto, ¿no? Porque, a ver, es un tema de campaña, es una propuesta de campaña. Es algo que el presidente, cuando vino al Parlamento en la última Asamblea Legislativa, cuando iniciamos el periodo ordinario de este año, lo reiteró, habló de los sótanos de la democracia. Yo, como hombre del interior, no me puedo negar a que haya más juzgados federales y más cámaras de apelación en las provincias. Usted sabe que, por ejemplo, en mi región, La Rioja, San Juan, San Luis, quieren alzada en cualquier tema procesal que tenga que ver con la justicia federal a Mendoza. La verdad que una incongruencia. Creo que es perfeccionar la justicia. Me parece que se le está mintiendo al pueblo argentino cuando hablan de impunidad, me parece que están montando toda una historia que nada tiene que ver con la verdad. Yo creo que si hay un debate serio, como espero que lo que exista, la verdad se va a imponer, y cuando uno discute con razones, como dice el presidente, los que son violentos y dicen malas palabras o gritan o insultan todo el tiempo, van a quedar de lado. Creo que es tiempo de ideas y no de insultos, ¿vio? Entonces, me parece que tenemos todo el derecho, porque el pueblo argentino votó mayoritariamente al Frente de Todos, a, por supuesto, imponer democráticamente también las ideas y las propuestas que traíamos de campaña. Cuando usted habla del tema de los insultos, los gritos, palabrotas, etcétera, ¿se está refiriendo a qué? ¿A la marcha del 17? Sin duda. A la marcha del 17 es lo que escucho permanentemente. Hace un ratito, bueno, hasta mañana, vi por un portal una provocación a la democracia de un expresidente de la UCR. La verdad que no. A ver, estas cosas no ayudan para nada. No pueden, hoy no pueden golpearlo a la puerta de los cuarteles porque las Fuerzas Armadas están como están y están alineadas con la democracia. Pero bueno, van a golpear la puerta de los medios concentrados, a lo mejor van a buscar las noticias falsas, van a buscar la intimidación, van a buscar, a ver, tienen que aceptar los resultados electorales, parece que no lo digieren. El pueblo argentino votó en agosto y votó en octubre del año pasado. Ganamos en primera vuelta, ganamos por 8, 9 puntos. Entonces, a mí me parece que hacer oposición no es tirar piedra todo el tiempo, no es conspirar contra las instituciones, no, para nada. Tenemos que democráticamente debatir los temas. Para eso están las comisiones, para eso. Mire, ustedes han sido testigos de los debates que han habido con leyes que no querían. Por ejemplo, la última ampliación de moratoria se discutió en comisión, se discutió en el recinto, y así debe ser. Esta es la democracia que necesitamos. ¿Qué tal? Así que yo pido una reflexión para que definitivamente se dejen de lado los improperios, los insultos, todas estas cosas, el discurso del odio, que la verdad que no sirve, ¿no? ¿Qué tal, diputado? Débora Urieta lo saluda. ¿Le parece que este tema puede ser debatido de forma virtual, más allá de si la ley... Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí, y todos los temas.
porque algo está pasando. Miren, mi provincia acaban de decretar la vuelta a la fase 1. Hacía 16 días que no aparecía ningún infestado y de golpe aparecieron 30, ¿vio? A ver, algo nos está pasando. No tenemos que provocar, no tenemos que ir a buscar la infección, ir a buscar el virus, tenemos que cuidarnos. A mí me parece que hay que ser muy prudente, que no tenemos que ser irresponsables y en definitiva dejar la politiquería y hacer política. La politiquería es una desviación de la democracia, no puede existir la mentira, la demagogia, todas estas cosas nuevas, ¿vio? Esto de las redes, las noticias falsas, basta de esto. Necesitamos que junto con nuestras banderas, que las vamos a defender, esté la celeste y blanca, que es la bandera de todos los argentinos, y que esté la bandera de la unidad también, de los sectores nacionales, populares, de todos los que quieran, porque nadie es dueño de la verdad, pero obviamente los elegidos para gobernar hoy somos los del Frente de Todos. Ahora, cuando usted plantea, perdón, Fer, no más la calle con improperios, etcétera, bueno, la discusión, por ejemplo, con sus representantes está en el Congreso. Senado, ahora, ¿qué cree usted que va a pasar en diputados? Bueno, habrá que elaborar los acuerdos necesarios. Mire, te vuelvo a insistir, no somos dueños de la verdad para nada. Tenemos un bloque que es la primera minoría en la Cámara, tenemos aliados. Yo confío en que la verdad se imponga, ¿no? Me parece que con la verdad podemos llegar, y la verdad dice que hay que hacer una reforma judicial. Son mentiras que es para beneficiar a algunos, a ver, están desvirtuando el republicanismo, si usted quiere. Somos un país republicano porque somos federales, porque hay división de poderes. Esto tenemos que respetarlo. Necesitamos jueces que no hagan política y necesitamos políticos que no hagan maniobras con la justicia, definitivamente. Entonces me parece que por ahí va la verdad que nosotros queremos demostrar que es verdad, ¿no? José Luis, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. José Luis, le quería hacer dos consultas. Una vinculada, claro, con el tema de que allá a partir de la semana que viene, con el debate en el Senado, ustedes ya tienen que ir tratando de lograr consensos con la oposición para lograr los 129 votos para aprobar una reforma judicial. Pero además le quería preguntar en su rol de presidente del Partido Justicialista sobre los entendimientos, acuerdos con el Partido Comunista Chino. Ha hecho varios Zoom. ¿Se está en vías de acuerdos y convenios entre ambos partidos políticos? Sí, hemos tenido recientemente un seminario con 3 reuniones virtuales, la verdad que muy importantes, con más de un centenar de dirigentes del peronismo argentino, del Partido Justicialista, junto con el senador Tayana, que preside la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y que es el responsable de nuestros equipos técnicos que tienen que ver con la política externa de Argentina, junto con Francisco Cafiero también, junto con Gildo Infran, que es gobernador de Formosa y presidente del Congreso de nuestro partido. Hemos estado con las autoridades del Partido Comunista Chino, con el encargado de Relaciones Exteriores del Partido Comunista Chino, con otro viceministro, con el encargado del Buró 5, que es precisamente la parte internacional de ese partido. Y la verdad que hemos tocado temas que son importantes con un país que es el primer socio comercial de Argentina, ¿no? Que precisamente hoy la República Popular China, con un país que en los últimos 15 años ha firmado 2 tratados, que es socio estratégico comercialmente de Argentina, que abre las puertas, digamos, a que podamos
ver la experiencia china también desde esta parte del mundo. Estamos justamente del otro lado del mundo y me parece que los resultados han sido más que buenos. Yo saco dos conclusiones centrales. Los temas han sido la pobreza, la lucha contra la pobreza, las medidas de desarrollo post-pandemia, la experiencia china en muchos rubros y en el día anoche, que la mañana de ellos, bueno, empresarios chinos y empresarios argentinos debatieron, contaron sus experiencias y creemos que hay una gran posibilidad de poder comerciar con China, comerciar más con China. Hay una gran posibilidad de que la solidaridad de China también esté presente en Argentina, ¿no? Y saco yo de esto dos conclusiones que me parecen centrales. La primera, los chinos ratificaron que tienen una vacuna patentada, que esa vacuna no va a tener carácter comercial y va a estar a disposición de los países del mundo que la necesiten. De hecho, en Argentina creo que se va a empezar a probar en la fase 3. Y la otra es que Argentina ha demostrado la intención de entrar en esta ruta de la seda, en este proyecto chino que tiene que ver con un desarrollo comercial y una presencia solidaria de China en distintos países del mundo, y donde Argentina, en América Latina hay 19 países integrados ya a ese programa, no está Argentina, y a través del senador Tayana, conversado previamente con las autoridades nacionales, ha comprometido la participación argentina en ese foro. En algún momento, José Luis, se habló de la posibilidad de China invertir en Argentina para producir cerdos, cosa que ellos allá lo consumen y mucho, producir aquí y exportarlo allí a su país. ¿Se habló el tema? No. No es inversión china, es inversión argentina. Ajá. Es producción argentina para industrializarla en Argentina, porque puede ir con cuidado, en trozos, puede ir, es decir, darle mucho valor agregado y que eso pueda ir a China, ¿no? No solo el commodity, no solo los granos para alimentar a los cerdos de allá, sino directamente tener el cerdo aquí en Argentina. ¿Se habló del tema? Tratar de darle mucho valor agregado a toda la producción primaria que hoy se exporta a China, ¿no? Sí, está bien. Muy bien, se habló del tema. Incluso en la vacuna, no sé si lo trataron, pero habló China de brindarle créditos muy blandos a Latinoamérica y el Caribe para poder después comprar la vacuna, más allá de esta que no sería con fines de lucro. Exactamente. Además, China ha colaborado muchísimo y nos ha proporcionado a la Argentina mucho material científico para la lucha contra el COVID-19, ¿no? Recuerde que todo el material para testear, para los PCR y todo eso son mayoritariamente de origen chino, ¿no? Claro, sí, exactamente. José Luis, volviendo al tema de la reforma judicial, generó polémica, es un artículo que en este momento que ustedes tienen que lograr consenso con la oposición. El artículo que ha planteado Oscar Parrilli sobre el tema de los medios, donde un juez puede denunciar ante el Consejo de la Magistratura si se siente presionado desde el punto de vista mediático. Es un tema, ¿cómo lo ve usted? Aunque no esté en la ley, es un tema que lo tienen que hacer los jueces, naturalmente. Si a usted lo aprieta, lo extorsiona a alguien, usted tiene la obligación de ir a hacer la denuncia respectiva. Es natural que extorsionar no es una práctica que sea constructiva, ¿no? Ni en política, ni en mucho menos en la justicia. Usted de todas maneras, sí. Mire, yo no soy abogado, ¿no? Pero tengo sentido común, que por ahí es el menos común de los sentidos, lamentablemente. Y el sentido común, en función de todo lo que vemos, me dice que hace falta una reforma judicial. La discutiremos más tiempo, la discutiremos más tiempo. En ese sentido no tenemos urgencia, pero sí tenemos necesidad. Entonces, de vuelta, no pueden parar un programa
de un frente que democráticamente fue elegido por los argentinos, por una cuestión que ni siquiera la han visto, porque a la reforma judicial la dijeron que no, sin leerla, sin verla. Recuerde que hay una comisión de notables que está estudiando también este tema, que se va a expedir, que vamos a escuchar. Y esa comisión de notables no es partidario, es de notables, es de juristas. ¿Y ya la tienen todos como para poder analizarla, la reforma? ¿Le llegó el paper a todos o no? Sí. No. Yo personalmente todavía no tengo nada. No es mi comisión, no es mi especialidad tampoco. Pero obviamente hay compañeros que están exclusivamente en el tema, ¿no? O dedicados. Cuando hay tanta necesidad de reforma, ¿tenemos independencia de poderes en la Argentina de estos tiempos? Esto es lo que tenemos que lograr. Por eso le digo que tenemos que ser una república. O sea, la división de poderes es... A ver, mire, no me gusta ir para atrás, pero lo tengo que decir. A la semana el presidente Macri quiso nombrar por decreto 2 ministros de la Corte Suprema de Justicia. No puede haber torpeza más grande y violación más grande a la división de poderes que es. Esto de correr jueces digamos, de una jerarquía a otra sin que pase por el Senado, no es constitucional. Esto de que en un juez caían todas las causas, a ver, esto es como meter el dedo en la boca a ver si uno muerde. Todas las causas iban a parar a Bonadío, todas las causas. ¿Cómo era el sorteo? ¿Quién lo hacía? Nadie veía, parece que no había otro juez. Además había una dupla famosa ahí entre el juez y el fiscal. Entonces, la verdad que me parece que el sentido común nos dice que tiene que haber una reforma judicial. Que opinen, que agreguen, que quiten, que saquen, bueno, es legítimo. Porque no puede pasar que se nieguen a discutir un tema que es necesario y que no se puede mentir, no se puede descalificar sin conocerlo. Una de las críticas que hizo el PRO en el Senado fue que el proyecto de ley no fue girado a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, considerando que la ministra Lozardo estima en 2.000 millones de pesos el gasto anual si se lleva adelante esta reforma. ¿No comparte usted esta crítica y no deberían diputados pasar por esa comisión? Mire, me parece que, perdóneme, ¿no? Pero me parece que eso es un detalle, no tiene que ver con el fondo de lo que es una reforma judicial, porque se trata de un poder del Estado al que queremos hacerlo más perfectible, ¿vio? Entonces presupuesto tiene que haber. ¿Pero hay presupuesto? El funcionamiento del Estado mismo, si no hay una justicia que se pueda confiar. Se imagina que estamos hablando de un desvalor que indudablemente afecta la vida democrática y la vida de las instituciones en la justicia. José Luis, los tiempos entonces, ¿usted coincide con lo que planteó el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, respecto a no apurar el tratamiento aquí en la Cámara de Diputados? No, es decir, tampoco dormirlo. Yo creo que lo que necesitamos es discutir. Lo que necesitamos es que haya muchas ideas. Lo que no sirve es la zancadilla, no te doy quórum, a ver, todas estas cosas que lamentablemente saben hacer muy bien, ¿no? Obviamente que se van a incrementar los diálogos, se van a incrementar las distintas negociaciones que tienen que ver con enriquecer el proyecto. José Luis Gioja, gracias, muy amable por este tiempo. Gracias como siempre. Gracias a ustedes, que lo pasen muy bien. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, es un tema que a mí me parece
muy sensato esto de decir que se discuta todo Claro. el tiempo que sea posible, no hay ningún apuro. El asunto Eso ha cambiado en parte, ¿eh? Porque primero era, bueno, parecía que te estaban apurando, hay que hacerlo No, ya. bueno, los Es decir, números, hay que buscar, el consenso es necesario para buscar los números para aprobar. Si no, si el proyecto llega del Senado la semana que viene que se aprueba y 7 días después ya quiere tener despacho de comisión Claro. en la Cámara de Diputados, no va a haber consenso de ninguna manera. Hay que hablar con los protagonistas, hay que hablar con los diputados, son los que se tienen que sentar en el recinto. Habrá que ver qué dicen los gobernadores. En principio fueron consultados en el Senado Nacional, por eso también hay algunas modificaciones que tienen que ver con la justicia federal en los distritos provinciales. Bueno, hay que ver de qué hay manera que se ver ve también, dando. claro, tomá, te doy esto y vos, El ¿no? asunto- Esta Sí, situación pero lo de- que se ve, por lo menos, por lo que dice Gioja, digo, coincide con lo que dijo Sergio Massa hace 24 No hay horas apuro. atrás, coincide que hay voluntad política de vamos a sentarnos a conversar y vamos a ver qué reforma judicial podemos lograr y consensuar. Lo que sí también dejan en claro que la reforma judicial la impulsa el Poder Ejecutivo, la impulsa el Frente de Todos que ganó las Yo elecciones. todavía no entendí, Débora, Sí. a ver si vos me lo aclarás un poquito, ¿cuál es el sentido a nivel federal? Tratar temas puntuales, locales, regionales y que no pasen por acá por Claro, la idea es diluir retiro. un poco el poder que tiene hoy Comodoro Pi. Que no esté Los tan dos- concentrado. Exactamente. Hoy hay 12 tribunales en Comodoro Pi donde se tratan todos los temas Sí, federales, narcotráfico, trata de personas y demás. Entonces la idea es federalizar eso. Pero Está bien, lo federalizar. Sí. Ponemos jueces en distintas exacto. regiones. Vos decís, los gobernadores, sí, el gobernador a lo mejor, mientras no lo ponga el gobernador, el juez. Bueno, claro. O mientras no lo ponga el Ejecutivo Bueno. Nacional, porque ahí, que es un poco lo que te dice también del otro lado, dice, pará, ¿cómo se van a elegir estos Exacto. jueces? Sí. Porque si no, estamos perdidos, preferible dejarlo como está y no... Y también que hay muchas vacantes, muchos jueces que aún no nombraron, entonces Ajá. ahora esa es una de las críticas que hace la oposición, que fue haciendo durante estos días. Y también lo que el diputado decía es que tienen que hablar con los distintos espacios, con los aliados y Claro. demás. La izquierda ya dijo que no lo iba a votar ni va a dar cuota. El abañismo, El abanismo, los 3 de la baña dijeron que no, No. que van a hacer todo lo posible para que no se trate el proyecto de ley. Ujú. Hay que ver qué opina. que no se opina. trate o no acompañan. No acompañan, no quieren que se trate. Ah. En esto comparten con Juntos por el Cambio que solo deben llegar a la Cámara virtual aquellos temas en los que haya un consenso previo entre los distintos espacios. Ellos son el interbloque federal, que integra también los labañistas, son 11. Ya tenemos a ellos 3 que dicen que no. Después aparecen los Schiaretti. Los Schiaretti Borghi, dicen ¿no? que Claro, no Ahí también. son 4. Ahí tenés Ah. 4 que no. Ya tenés 7 que te dicen que no. Después, el interbloque de Ramón ya tenés 2 que de movida te dijeron que no. Los 2 que ahora los acercan más a Monzó. Bueno, claro, está más Ajustadísimo. complicado. Sí, bien, Así bien que- ajustado, ¿no? Sí, sí, la Fernando? diferencia, hay 3, 4 votos son los que le faltarían al oficialismo para poder... ¿Y cómo aparece este tener el número. artículo de tema prensa? No, aparece con Pero lo ahí que donde yo lo- te señalé anteriormente, el tema de puesto por Parrilli, Sí. que obviamente es un tema conversado con Cristina Fernández de Kirchner, con la vicepresidenta de la Nación. La denuncia permanente que ha hecho Cristina Kirchner y que lo hizo también Oscar Parrilli y lo hizo gran parte del kirchnerismo fue una campaña de desprestigio hacia su gestión, de desprestigio hacia su persona, la anuencia de jueces, el poder político desde Casa de Gobierno y algunos sectores mediáticos fueron los que armaron causas, señalan desde el kirchnerismo, señalan desde el Instituto Patria o la propia vicepresidenta de la Nación, armaron causas contra ella a lo largo de la gestión de Mauricio Macri. Y eso fue lo que llevó las distintas decisiones que ha adoptado Mirá. la justicia y digamos también los juicios que se En están relación al llevando quórum y al adelante. acompañamiento, acá nuestro compañero de tareas, Leo Fredes, me dice, mirá que el diputado nacional, Partido de los Trabajadores Socialistas, del Caño, y acompañado por Miriam Bregman, la legisladora porteña, dice, todavía no está definida qué posición vamos a tomar. Dice que eso en las últimas Bueno. horas
lo han A mí no dicho. me hizo, Bueno. pero bueno. Bueno, puede bueno. ser. Sí. Dice que es un comunicado, Está bien. es un fin de semana convulsionado, sí. donde vos sabés que los fines de semana pasan cosas, ¿no? Sí, claro. Pasan bueno, y cosas. hablando Gracias, Leo, muchas de gracias. sectores de izquierda y hablando más de la centroizquierda, que podemos decir 2 diputados socialistas, Sí. que son de la provincia de Santa Fe, uno es Esteves y el otro Contigiani, ya adelantaron que están en contra del proyecto también Bueno, de y discusión. en el mientras tanto, ustedes saben, tenemos el tema económico fuerte, con necesidades, que también se está trabajando con el tema moratoria, por un lado, presupuesto o ampliación del presupuesto para este año. Vamos a ver si eso alcanza, ¿no? Sí, el presupuesto no olvidemos que se tiene que presentar antes del 15 de septiembre, así que ya estamos... Hay que definir. sí, El hay que ver presupuesto cómo- 2021. 2021. No, pero yo me refería a la ampliación. La necesidad hoy. Sí, ¿entendés? Claro. Bueno, sumado a esto que vos Yo estaba planteás pensando también. en eso, de la Sí, prórroga del protocolo, Sí. que cómo se va a tratar esos temas que sí o sí se tiene Claro. que Del protocolo, a ver si siguen así en forma, la misma oposición es algo virtual o que no. reclama, así que va a tener Claro, que claro, habilitar. claro. Y en ese proyecto tendrían que estar los 2.000 millones Exacto. para la reforma judicial, si es que finalmente se aprueba. Que es probable que eso también se utilice en la balanza de ver qué hacemos con la reforma judicial, ¿no? Es decir, acordate el tema, el acompañar a estos 20 gobernadores por la deuda con ANSES. Esto también se va a tratar. Todo eso equilibra de alguna manera en la previa a esto. Hacemos una pausa. Estamos aquí en la Cámara de Diputados, Diputados TV, y este es el resumen. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La voz de la oposición. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. Tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Cuando vuelvas de hacer las compras, recordá siempre higienizarte y limpiar todos los objetos que tuvieron contacto con el exterior. Y si compraste frutas y verduras, seguí estos pasos. Para desinfectarlas, sumergilas en una mezcla de 1 litro de agua, más 1,5 mililitros o media cucharada de lavandina. Ten en cuenta que debe ser lavandina de uso doméstico, con una concentración de 55 gramos por litro. Déjalas ahí 20 minutos y volvé a enjuagarlas con agua limpia antes de guardarlas. Cuando vayas a cocinar, recordá lavarte las manos antes de empezar y hacerlo con utensilios y sobre superficies limpias. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Esto es DTV Entrevistas. En este momento lo que estaba leyendo era un libro de Vininis sobre cómo enfrentar el siglo XXI con las nuevas tecnologías. Yo soy un abuelo bastante... No soy invasivo, no lo fui con mis hijos nunca tampoco. Gracias por invitarme, Magalí, a vos y a toda la gente de este canal tan nuestro que es Diputados TV. DTV Entrevistas, viernes 21 horas. El periodismo en el Congreso. Al virus lo frenamos entre todos. 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 Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. La paridad en la política y en los medios. El problema de la ley de paridad es que trata como iguales a aquellos que no somos iguales. Las mujeres no estamos en igualdad de condiciones que los varones en relación al poder. En el Senado
solamente tenemos 28 senadoras de 72 que somos. Punto Género. Domingos, 21 horas, por DTV. Durante todos estos días habrás escuchado que queremos achatar la curva. ¿Pero qué significa? Que estamos tomando las medidas necesarias para que los contagios en Argentina no se produzcan todos al mismo tiempo. La cuarentena obligatoria es la única forma que tenemos de bajar la cantidad de contagios y evitar que todos nos contagiemos a la vez. Así, mientras más chata sea la curva, mejor va a poder reaccionar nuestro sistema sanitario. Por eso insistimos tanto para que te quedes en tu casa. Quédate en casa. Cuidarte es cuidarnos. Argentina unida. Argentina Presidencia. Bueno, avanzamos con el resumen y con nuestras imágenes permanentes de lo que tiene que ver con el edificio, el elegante edificio que tiene el Congreso de la Nación aquí en el centro de la capital federal, de nuestra ciudad de Buenos Aires. Ahí vemos la imagen de la cúpula y de todo lo que tiene que ver con las principales avenidas, Rivadavia, Entre Ríos y toda esa zona, la Plaza de los Dos Congresos aquí en la ciudad. Bueno, el tema tiene que ver con la cultura. En medio de pandemia, en medio de cuarentena, la necesidad de actividad. Y cuando decís cultura es tan amplio, Débora, el tema cultura, no es que uno piensa enseguida teatro, cine, televisión, ficción, no, es claro, muy amplio, arte de todo tipo, ¿no? Sí, hasta las bibliotecas, las milongas, centros culturales. Sí. Y ayer lo que ocurrió el día jueves fue que expuso ante la Comisión de Cultura el ministro de Cultura, Tristan Bauer. Bueno, lo que hizo fue una reivindicación del gobierno de Alberto Fernández de volver a colocar como ministerio a la cultura, lo mismo con educación y trabajo. Cuestionó que el área estaba muy devastada cuando llegó y que, bueno, hizo principal hincapié, como todo lo que viene pasando hasta ahora, en las medidas que se están tomando para asistir a uno de los sectores más golpeados junto con quizás turismo, que es que tiene relación, cultural. Podemos decir turismo, no sé, poner Buenos Aires, cualquier localidad de interior, si querés turismo interno, hablábamos de los festivales en la semana, durante la semana lo hemos tratado y profundizado, pero esto es lo que decía Bauer aquí en el Congreso, mirá. El 10 de diciembre, nuestro presidente Alberto Fernández volvió a otorgarle a Cultura el rango de ministerio. Una noticia que fue extraordinaria para todas y para todos los argentinos. También integró al ministerio el Parque Tecnópolis del Bicentenario y el Centro Cultural del Bicentenario, presidente doctor Néstor Carlos Kirchner. Esto expresa una clara vocación para que las políticas públicas culturales sean parte importante, central de la agenda nacional. Allí comenzamos a trabajar en aquel diciembre. El mandato del presidente Alberto era muy claro, ¿no es cierto? Poner a la Argentina de pie y para todo nuestro equipo poner a la cultura de pie. Nos pusimos a trabajar con mucha intensidad. El territorio que encontramos era un territorio devastado. Como recién lo decía, no había en la Argentina Ministerio de Cultura, no había tampoco Ministerio de Salud, no había tampoco Ministerio de Trabajo. Imaginemos por un instante nuestro país frente a esta pandemia sin esos ministerios tan importantes para dar soluciones a esta situación tan crítica. Y uno dice, bueno, inyección de dinero, perfecto, muy bien. El tema es la actividad, ¿no? El tener actividad. Fíjate la Avenida Corrientes, abrieron algunos locales, no estoy hablando de teatro, los teatros sí, sin público, está claro, pero no tenés público, al no tener oficina, no tenés tribunales, no tenés nada, que yo creo que no es solo inyectar dinero para la actividad, sino también volver a recuperar la confianza. Porque... ¿En qué sentido? En el sentido de poder ir a concurrir a los espectáculos. Claro, ¿no? En cuanto a la enfermedad, al virus, decimos. Y sí, porque van a ser el tema de turismo como el tema de cultura,
cultura, en lo que tiene que ver con los eventos y eventos hasta mismo organizados y financiados por el Ministerio de Cultura. Pero no vas a tener público. Pero claro, ahí está el problema. Van a ser los últimos en abrir, ¿no? Van a ser... Por eso está muy bien lo que decías vos, o creo que va de la mano del turismo. Claro. O sea, el turismo regional, vamos a suponer el turismo, los festivales del verano, ¿viste? Claro. ¿Qué vas a hacer? Cosquín, etcétera. Esos festivales no van a tener gente. Claro. A ver, va a ser televisado seguramente, o vas a tener streaming, etcétera, pero sin público. El que vende comida a los alrededores también se ve perjudicado. Es una cadena. Y lo los que viene, museos. los museos. Lo que decía Fernando, por toda la República Argentina. es que a diferencia de otras crisis económicas, esta tiene el factor miedo. Entonces tenés por un lado la gente que no tiene plata o que no se anima a gastar porque no sabe qué va a pasar, incertidumbre, pero a la vez el miedo. Vos te metés en un restaurante. Y el otro factor, teatro. el espejo en relación a lo que está ocurriendo en el mundo. Vos decís, bueno, ahora viene el verano, sí, fíjate lo que está ocurriendo en España, lo que ocurre en Italia, con el verano. ¿Qué haces? Rebrote a partir después de haber pasado el mes de agosto. Agosto allí es el enero nuestro. Sí. Bueno, ya hablan de septiembre, confinamiento nuevamente, 14 de septiembre, no sé si van a recomenzar las clases allí en Europa. Claro. Bueno, esta situación que vos lo ves acá, y en relación al arte decís, bueno, ¿qué hago? Los museos están abiertos en Europa. Vos vas y si podía, no sé, tener un paso de X cantidad de público, van al 30%. Pero el museo está abierto. Claro, seguro. Entonces eso acá, pero primero necesitas que venga gente a la Argentina. Sí, acá hoy no tenemos aviones, vuelos, por ejemplo. No tenemos para ¿Quién va a venir si no tenés cómo? Ni colectivos de larga distancia, un montón de cosas. Y te digo algo, hablando del turismo y del consumo, que vos decís, con el tipo de cambio que tenemos hoy, donde abran los vuelos, se llena de turismo. Tal cual. Y a consumir, porque hoy conviene venir a la Argentina a vacacionar, por el tipo de cambio, digo. Y también Argentina presenta la posibilidad que haya mucho turismo interno, ¿no? Una vez, claro, que esté todo abierto, pero también el turismo interno, porque es tan disímil la República Argentina, culturalmente, desde distintos Es que tiene aspectos. razón, Débora, estamos todos pensando qué hacemos, salimos de vacaciones, pudiendo, salimos. Me animo a ir a la costa con tanta gente que va a haber, no sé, un restaurante, vas a esperar, si ahora esperabas 1 hora para sentarte a comer, vas a tener que esperar 2 horas, ¿entendés? O sea, todo eso tiene que ver con esto que plantea Tristán Bauer cuando estuvo aquí y explicó la ayuda económica, a ayudar al sector, a acompañar. Piensen ustedes, no solo en el actor, sino en el técnico, en el que indirectamente trabaja cualquier actividad artística, la que vos quieras. Hasta la callejera también pensá, el que trabaja la gorra. Exactamente, los que hacen los espectáculos a la calle. Y un montón que no están tampoco registrados, entonces tampoco les llegó la ayuda que hubo hasta hoy. Exacto, es muy complejo el sector. Sí. Bueno, por eso apropiada la presencia del Ministro de Cultura de la Nación y a partir de ahora. Y en resumen, ¿cómo avanza esto a partir de este encuentro? No, van a seguir digamos, en contacto los legisladores con el ministro. Esta decisión se había adoptado que el ministro de Cultura venga al Parlamento Nacional, venga de esta manera, ¿no? De manera remota. Ya en la primera reunión de la Comisión de Cultura se había adoptado que en la segunda reunión que iba a ser, que fue finalmente la de la jornada de ayer, el ministro de Cultura para charlar sobre estos temas y ver de qué manera estaba trabajando ya el gobierno nacional. Porque uno va a lo público, ¿no? Pero pensá el privado, el que invierte en una sala teatral, el que invierte en un recital, etcétera, que ahí dinamiza, genera, pero vamos siempre a lo mismo. Cualquier espectáculo funciona con público. Exacto. Sin público no tenés. El museo necesita el público. Una exposición de arte, pintura, necesita. Genera nuevas formas de consumo, de acercarse quizás a la obra. Eso se planteaba también durante la... Por ejemplo, los teatros vía por streaming y demás. El tema es que no sé cuán rentable es y los... Bueno, hay actores, por ejemplo, cómicos, etcétera, que vos vía ticket comprás y en determinada hora, decís, hoy viernes, 21 horas, ves determinado espectáculo en tu casa. Y les ha ido bien. Por eso, se están abriendo nuevas opciones. Recitales, ¿qué debo contar? Patricia Sosa, le pasó a Valeria Lynch, pero vendieron mucho más de lo que esperaban vender.
Bueno, es más, se han generado espacios como estudios como este, donde están dispuestos para que vos vayas y hagas tu presentación, una banda, una exposición, una obra, lo que sea, y eso después se emite por streaming o por... El tema es el contenido. No es lo mismo que tener No es lo público. mismo, pero bueno, son Para el actor no es lo mismo que tener el público ahí y no poder ver mueve el aplauso, la sonrisa. Desde el punto de vista económico, no mueve todo lo que mueve cuando vos concretás una salida al centro de Buenos Aires o al centro de cualquier ciudad de la República Argentina. Porque vos, ¿qué haces? Vas al teatro y después a cenar. A cenar. Y estacionaste el coche, ¿no? Sí, seguro. Y entonces ahí tenés ya, y compraste caramelo. O vas en el colectivo o lo que sea, pero... Sí, bueno, sí, lo mismo, Sí, el que te vende el pochoclo, las garrapiñas antes de ir al cine, al teatro. Hay muchas cosas que uno por ahí no considera que se ven afectadas. Claro. Todos están afectados. Todos. Y en relación a una actividad como es esta. Y sí va de la mano de la actividad turística. Va directamente relacionada. Ustedes recordarán, y volviendo al verano, pues se está hablando y mucho ahora por la próxima temporada, los espectáculos que tenías al aire libre, financiados por los gobiernos, de provincia. Y por más que pongas el espectáculo, pueden ir en auto, ¿viste? Apareció el autocine otra vez y ves recitales desde el auto. ¿Cuánta gente puede ir? No es un Lollapalooza desde el auto. 4 personas por coche, que no genera nada que ver a lo que era antes. No es lo mismo ni para uno presenciarlo ni económicamente, o sea, pero bueno. Claro. Serán las nuevas formas que uno tendrá que ir acostumbrándose, a lo mejor por un tiempo, esperemos que sea un tiempo corto, pero no sé. Un tiempo convivir. Aparece, algunos desde la ciencia te dicen, y ya en el mundo, no solo la vacuna, que va a llevar tiempo, no es ni el mes que viene, ni enero, ni febrero, dice que va a llevar tiempo, es convivir con este virus. Convivir. Distanciamiento, tapaboca, higiene, y a partir de allí avanzar. Tampoco te puedes quedar... No puedes paralizar todo. Y no. Porque fíjate que donde se generaron rebrotes, hablando de Europa, tiene que ver con jóvenes sub 40, que están sin tapabocas, sin ningún tipo de protección. Claro. Y ahí es donde genera nuevamente el contagio. Ahí está el tema, sí. Y volvieron los rebrotes y la preocupación que hoy tiene Francia, que tiene Italia, que tiene España. Y que parecía que ya estaba superado. Y entonces desde el hemisferio sur estamos mirando qué es lo que está pasando ahí. Claro. Y a estamos nosotros mirando, pero no también se cumple. Mar del Plata, el último, ¿cuándo fue? El otro lunes, ¿no? Tuvimos feriado. El último, bueno, la gente salió al mar, salió a los parques en Varese, toda esa zona, y mucha juventud estaban juntos sin tapabocas ni nada. A mí lo que Entonces, ojo, porque no se aprende. Vos ves que en el mundo pasa y vos sin viste nada. Para mí lo que me pasa es que me llama la atención ver que todo el mundo tenga, capaz no nos movemos en la misma zona, pero me pasa que me llama la atención que todo el mundo en curso va manejando en el auto y llevan el tapabocas. Bueno, eso no tiene sentido. No, por eso digo. Eso ya es otro extremo. Es decir, viste, voy a la pileta con el tapabocas. Por eso me llama la atención. O vive solo y está con el tapabocas. Claro, ese ya es otro extremo, viste, qué sé yo. Bueno, vamos a saludar a Héctor Stefani, pro por Tierra del Fuego. ¿Qué tal, diputado Eduardo Serenellini? ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola Eduardo, buenas noches. ¿Qué tal? Gusto saludarlo. Gracias, igualmente. Claro, a ver, es básico y esto si no lo aprendimos en 5 meses, tapaboca, higiene, distanciamiento y convivir hasta el tiempo que digan basta, ¿no, Héctor? Y sí, es lo que nos toca. Vamos aprendiendo a medida que vamos caminando, ¿no? Claro. Ahora, en relación al arte, a ver, puede haber acompañamiento, puede haber inyección de dinero, etcétera, pero todo pasa por la actividad, espectáculos con público, museos con público, ¿pasa por allí el tema? ¿Qué se ha dicho? No, un poco lo que se ha dicho en materia de arte y en materia de cultura es esto. Todo el mundo está encolumnado a través del primer tema, que es la salud. Y entonces ahí también cultura ha tenido alguna vinculación con el tema de salud en función a disponer de Tecnópolis, de poner toda la infraestructura que tiene cultura en torno a la salud, y después asistir con subsidios, con créditos blandos a las diferentes actividades artísticas que sabemos, a todas las formas de expresión artística y cultural que sabemos que hoy
por una cuestión de esto que estamos hablando, de Claro, la imposibilidad de estar en contacto, de estar cerca, está todo muy parado y bueno, hay una cantidad de gente que no puede ejercer su actividad. No entendí el tema Tecnópolis. ¿Qué van a hacer con Tecnópolis? No, de prepararlo y alistarlo para atender como se está atendiendo a gente con el tema de la pandemia. Ah, está bien. O sea que es un espacio que quedó bloqueado, cierto. Está bien, entiendo. Interpreto perfectamente. Es un espacio que Cultura pone, que el Ministerio puso a disposición de la salud. Sí, entiendo. Y después, en relación a los teatros, en relación a la actividad ficción en televisión, cine, etcétera, digo, para ir de lo mayor a lo menor, ¿qué se ha dicho? ¿Se hizo algún planteo? No, los planteos es que que hasta que no tengamos la certeza de diferentes protocolos y de que el aislamiento no se pueda levantar, la actividad no tiene una fecha cierta de inicio. Con lo cual, lo que se puede hacer desde el Ministerio es asistir con subsidios, con tasas de crédito a tasa cero, con un plan de gracia de 12 meses, pero digo, mucho más que eso no se puede hacer. Nosotros, en lo particular, en las provincias, la actividad cultural también está vinculada al turismo, que son dos actividades muy importantes que, sobre todo en Tierra del Fuego, nosotros dependemos mucho de transporte y todo lo que es terrestre no tenemos, porque tenemos que pasar por otro país para llegar a Tierra del Fuego, y el transporte aéreo exactamente lo mismo, con lo cual la actividad que se podría vincular, solamente lo que tratamos fueron los proyectos vinculados entre el turismo y la Ahora, en cultura. ese tema puntual, usted siendo de Tierra del Fuego y con este grave problema de no tengo aviones, no tengo gente, no tengo turismo, no tengo actividad, es un efecto dominó. ¿Se le hizo el planteo al ministro, aún siendo de otra cartera? Es decir, el mundo vuela, ¿por qué Argentina no? Bueno, no, nosotros la verdad que ese planteo no se lo hicimos. El ministro, fue la primera reunión con el ministro y fue una reunión más informativa del ministro, de presentación de cada uno de los planes que el ministerio está llevando adelante en materia de artistas, libros, actividades. Sí le preguntamos, no le preguntamos con temas exclusivos vinculados al transporte, sino la vinculación turismo-cultura, vinculada a cómo se pueden potenciar la cultura que nosotros tenemos en cada uno de los territorios para vincularla con el turismo. Pero no hablamos del tema transporte. ¿Qué tal? Sí, en ese... Sí. ¿Qué tal, diputado? Débora Urieta lo saluda. ¿No hay ninguna ley por ejemplo, hablando de tema turismo, ya el Senado le dio media sanción a una ley que tiene dos grandes patas? Por un lado, fomentar el consumo del turismo y por otro lado, asistir a las empresas de turismo. ¿No se está pensando en algún tipo de ley para el sector cultural o cree que con esa ley de alguna manera se reactivaría la cultura? No, yo creo que en materia cultural hay mucho más predisposición al subsidio y hay muchas más facilidades de llegar con un subsidio a gente que hoy no tiene actividad. En materia turística es más complicado. Yo creo que en materia turística la emergencia que sale del Senado y viene ahora a diputados es un primer escalón de lo que necesita la actividad turística. La actividad turística no solamente necesita un subsidio, necesita una asistencia financiera, tributaria, laboral. Digo, en la Argentina, 5.400 millones de dólares el año pasado ingresaron en divisas por el turismo y trabajan 650.000 personas afectadas al turismo. Es una actividad que está parada, que fue una de las primeras que se paró y en nuestra provincia, por ejemplo, es una de las últimas que va a arrancar. No se tiene certeza. Nosotros tenemos la forma en que llegan los turistas a Tierra del Fuego es por avión o por barco. Y ninguna de los dos medios de transporte, hoy, los barcos, yo fui director del puerto de Ushuaia 6 años. La recalada de los barcos a Ushuaia se solicita y se confirma con 1 año de antelación. Es impensado que la actividad de navegación se vaya a reactivar en 2 meses. Y bueno, es preocupante esto que señalaban ustedes,
de que uno observa que el mundo se mueve, todos los aviones tienen y los barcos tienen un transponder. Menos Argentina, menos de esta zona. Incluso Brasil, con la cantidad de casos que tiene, incluso Estados Unidos, Air Europa dijo, no vamos más a Argentina ni a Colombia, el resto sí, todo el mundo. Bueno, eso llama la atención, ¿no, claro. Fernando? Diputado, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli, saluda. Yo lo escuchaba, lo que usted señalaba respecto a los ingresos para Argentina en dólares con el turismo, y me imaginaba la provincia de Tierra del Fuego, ¿no? Que usted también estaba señalando. ¿El porcentaje, la mayor fuente de ingreso para la provincia es el turismo? No, el turismo es una actividad todavía, no es la mayor, ni por ahí, es la tercera o cuarta actividad. Sí es una actividad en Tierra del Fuego que está en el orden del crecimiento del 10% de lo que puede ser. El turismo es la actividad empresarial que más vectores tiene. Está el señor que quiere ir a navegar, el señor que quiere escalar la montaña, el que quiere sacar fotos, el que quiere, todo lo que se nos ocurra que alguien puede hacer, eso es el turismo. Y el mercado conocido en el mundo es Ushuaia, y nosotros estamos vinculando a Ushuaia con el Parque Ushuaia, con Río Grande, Ushuaia con el lago Faniano, Ushuaia con la Antártida. En la medida en que ampliemos esa oferta, el turismo no va a parar de crecer, porque eso tiene la actividad turística, no tiene techo. Es una actividad que derrama una cadena productiva de valor. Hay mucha gente que vive de forma directa del turismo, pero hay mucha gente que vive de forma indirecta del turismo. Ahora en Ushuaia tomaron conocimiento de que el turismo no es solo una actividad para los grandes empresarios del turismo, sino que el turista consume en un restaurante, en una confitería, en el transporte, en un comercio. La actividad del turismo es una industria sin chimeneas, es una industria inteligente que derrama una cadena productiva de valor que Cuénteme, no derrama diputado, el tema cruceros. Hace un año proyectaron este año, el 2020. ¿Qué pasó con todos esos viajes? ¿Queda stand-by? ¿Queda todo expectante a ver qué pasa? No, bueno, esos viajes no sabemos porque todavía la temporada alta turística de cruceros, porque vincula a la Antártida, arranca en el mes de septiembre y finaliza en el mes de marzo. Arranca en septiembre para los primeros cruceros. Ushuaia tiene dos tipos de barcos que la visitan. Los barcos más grandes que hacen un recorrido Puerto Madryn, Punta Arenas, Ushuaia, pasan cerca de la Antártida, pueden pasar cerca de Malvinas o tocar Malvinas, y ese circuito lo hacen todo el verano. Y los barcos que hacen viaje redondo es cuando usted sale y vuelve al mismo puerto, entre Ushuaia y la Antártida. Esos viajes duran una semana. Los viajes de los barcos más grandes arrancan en el mes de octubre. Los viajes de los barcos más chicos, nosotros tenemos un viaje entre Punta Arenas y Ushuaia, que es un viaje regular, ese arranca en septiembre, pero no hay certeza de si se va a arrancar y en qué momento se va a arrancar, porque todo depende de cuáles son las medidas que tomen las autoridades nacionales. Porque incluso los cruceros que vienen del mundo y que hacen esta zona del mundo en determinado momento del año, sí tienen que salir con anticipación. O sea que ahí también es incierto, porque está todo en stand-by. Qué fenómeno, ¿no? Y volviendo al tema cultura, ¿qué pasa, por ejemplo, con aquellos que son del under, son callejeros, que no tienen, no están sindicalizados, no están bajo ninguna agrupación? ¿Cómo se acompaña a esa gente? Bueno, la explicación que dio ayer el ministro es que hay diferentes programas que atienden a los centros culturales en los barrios y tienen un registro de los under, y que la única forma de acompañarlos hoy es con un subsidio. Identifican, tienen una forma de clasificar y acompañan con un subsidio. Claro, no hay, hasta que esto pase. El tema es cuando nos quedemos sin fondos para el subsidio, ¿no, diputado? Ahí está el punto, ¿no? No sabemos cuánto. La situación económica post-pandemia es preocupante para todo el mundo. Hay algunos países que tienen más recursos e invertirán parte de su PBI. Para nosotros es un poco más complicada. Y creo que es una
es una situación que va a ser tan o más preocupante que la propia epidemia, ¿no? Por la propia pandemia. Y sí, y también para, digamos, para lo que plantea el ministro, como para ustedes los propios diputados nacionales, las discusiones que se vienen, que son la del presupuesto, pensando en el presupuesto del año que viene, ¿no? Porque cuando hablamos del tema de los subsidios, cuando hablamos del tema de los egresos económicos del Estado, todo va a pasar por acá, por el Congreso. Sí, bueno, pero yo creo que en ese sentido, cuando el Estado tiene que asistir, mire, yo la verdad es que no creo que se pueda proteger al trabajador si no protegemos la fuente que le dan trabajo a ese trabajador. Digo, me parece que esta es la primera vez donde producto de una pandemia no hay dudas que hay que proteger al trabajador y hay que cuidar la fuente que le da. A las dos cosas hay que proteger. Por lo tanto, en ese sentido y por esta condición de excepcionalidad que tiene la pandemia, me parece que todos estos planes que estén bien explicados y que estén bien configurados los alcances y que sea la explicación transparente van a tener el apoyo de todo el Congreso. A partir de la cuarentena de estos 5 meses, ¿qué pasa con el comercio, la industria, los profesionales de servicios allí en su provincia? Bueno, hoy a la tarde tuve un Zoom con la Cámara de Comercio. La verdad que todos están muy preocupados y todos tienen mucha incertidumbre. Porque es cierto que nosotros, hoy por ejemplo, nosotros tenemos 3 ciudades en Tierra del Fuego, 2 ciudades más grandes en cantidad de habitantes que más o menos andan ahí en el mismo orden, cerca de los 100.000 habitantes, Río Grande un poco más grande que Ushuaia, y al principio se esperaba que Ushuaia sea la ciudad más complicada desde el punto de vista de la pandemia, por esta vinculación del turismo y de los vuelos internacionales. Resultó ser Río Grande ahora la que está complicada y están viviendo en una etapa de fase 1 de aislamiento cerrado y bueno, la actividad comercial está muy mal y están todos pensando en que necesitan, como dije antes, no solamente que el Estado asista a los trabajadores, sino que el Estado asista a las empresas que son las que le dan trabajo a sus trabajadores. Digo, esta era para mí una muy buena oportunidad para repensar la Argentina. Yo una de las cosas que le planteé al ministro, porque lo que observo con preocupación es que cada 4 años nos pasamos la factura del estado en el que quedó el país. Y en vez de tener una mirada más abarcativa y de decir que el país llegamos acá, no desde los últimos 4 años, sino desde hace varias décadas que venimos haciendo las cosas de manera equivocada. Me parecía que era una espectacular oportunidad para corregir los temas de fondo que tiene la Argentina. Una reforma impositiva, una reforma laboral, plantear estos temas en pandemia, que son los que realmente cuando uno conversa con los empresarios, cuando uno conversa con los comerciantes, estos son los temas que realmente... ¿Por qué usted habla en pasado? Sí, ¿Por qué habla en pasado? Es decir, reforma impositiva, está claro, reforma laboral, hasta reforma previsional, son 3 pilares. Digo, ¿por qué en pasado? Dice, tal vez era ¿no es la oportunidad? ¿No se puede comenzar a trabajar en el tema? Yo creo que es la oportunidad. Okay. Yo creo que es la oportunidad. Para mí me parece que era porque estamos con 150 días de aislamiento. Me parece que esto al día 10 del aislamiento debería ser el tema. La verdad que yo no creo en la grieta. Yo creo que el desafío de la Cámara de Diputados es trabajar con el antagónico de manera complementaria. Yo no creo que porque tengo una diferencia ideológica con otro diputado, eso no me permita trabajar y sentarme y debatir y construir un proyecto en conjunto. ¿Y cómo ¿Cómo ve que en este contexto se esté tratando la reforma judicial en el Senado la semana que viene seguramente y bueno, que en el corto plazo llegará al recinto de diputados? Bueno, yo creo que la reforma judicial es un tema dentro de la Cámara de Diputados que va a tener una cierta resistencia al tratamiento, ¿no?
Me parece que es una reforma que tiene varias condiciones. Primero, que en el medio de la pandemia plantear esta reforma con un Estado que no tiene recursos, con un alto costo para el Estado. Yo creo que dentro de las reformas que mencionábamos recién en la charla, esta reforma tributaria, esta reforma impositiva, esta reforma laboral, esta reforma del Estado, porque el Estado necesita una reforma, pero me parece que en el tema de la justicia no es la reforma que necesita hoy la Argentina, por lo menos esa es mi visión, y creo que en diputados hay varios diputados que compartimos esa visión. ¿Y por qué cree que la impulsan entonces? Bueno, yo creo que ahí es una modificación del sistema judicial que responde a determinados y particulares intereses de un sector. No me parece que sea una reforma judicial que le dé las garantías de una mejor justicia a la totalidad de los argentinos. Diputado, ¿usted piensa que la oposición podrá unificarse con una postura en común, que es rechazar o pedir que directamente retiren el proyecto? Yo espero que sí, y la verdad que nosotros vamos a seguir. Yo, desde mi posición, voy a hacer todo lo posible para que eso pase. Y esto tiene que resolverse en los próximos días, ¿no? En definitiva, porque una vez que llegue el proyecto aquí, más allá que el propio presidente de la Cámara o el propio diputado José Luis Gioja en el día de hoy nos dijo a nosotros que, bueno, no van a estar, digamos, apurándose con el tratamiento, tampoco lo van a dormir el tratamiento del proyecto. Sí, esto bueno, es una cuestión inminente. Nosotros mantenemos reuniones permanentemente. Seguramente en el transcurso de la semana que viene vamos a tener reuniones vinculadas a este tema, pero hay una comunión en la oposición de pensar de que esta reforma es inoportuna, no es el momento y no es la reforma judicial que necesita la Argentina. Gracias, Estefani, muchas gracias, muy amable. Yo soy yo. Gracias, muchísimas gracias. ¿Vieron que son la mayoría temas transversales? Sí. Comunes a todos, incluso ideológicamente. Sí, claro. ¿Quién se va a negar a que un teatro pueda abrir cuanto antes? ¿Quién se va a negar que el turismo tenga actividad cuanto antes? ¿Quién se va a negar a que tenga acompañamiento de un productor o el empleado, etcétera? O sea, son temas transversales, donde va más allá de ver qué hacemos, más allá de ayudar, otra cosa no puedes hacer hoy, ¿no? Sí. Y escuchar las ideas y los proyectos, protocolos de por medio que te trae el privado o el que está en la actividad. Y en ese contexto el Congreso se mostró, hubo mucho consenso, claro. muchísimas leyes. Por eso me llamó la atención que Gioja haya dicho que hay se están poniendo muchos palos en la rueda y demás. Sí se está viendo en la reforma judicial, pero en otros temas la verdad es que hubo mucho consenso. Me parece que hay... A ver, porque estamos en medio de todo del mismo barco realmente. De hecho, Juntos por el Cambio, el día 1 se puso a disposición del Ejecutivo, le dijo a Alberto Fernández, somos tus soldados, no me acuerdo qué expresión se usó. Y es lo que también coinciden varios, que es el momento para hacer una reforma impositiva, laboral, previsional. Bueno, a ver, más manifiesto que acá en la zona del AMBA, imposible. Tenés el presidente, Larreta y Kicillof. Y trabajan juntos. Acá tenés, viste, uno se pone, uno está de acuerdo, otro no, otro dice va a finales, no importa, pero ahí vos mostrás integración. En esos temas y en los temas de salud están trabajando juntos, en otros temas también uno puede decir que están trabajando juntos. Por ejemplo, en lo que vemos y lo hemos visto varias veces nosotros en torno a la movilidad jubilatoria, con diferentes posturas, con diferentes proyectos, bueno, pero tratarán de ir buscando consensos, pero lo cierto es que están trabajando juntos. Ahora, en los temas donde la política se mete de lleno y muy fuerte, como es el caso de la reforma judicial, porque casi se está tratando, o las discusiones yo y las me refería interpretaciones... a lo inmediato, a lo urgente, y a decir, bueno, muchachos, somos todos bomberos, acá tenemos entre todos que salir a eso. Por eso, ahí es donde se cuestiona, decir, ahora tenemos que hablar de la reforma, viste, de la justicia, justo que estamos... A ver qué nos dice el diputado Marcelo Cohen, de Frente de Todos. Diputado Eduardo Serenellini, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Eduardo? Como saludo también a los compañeros y las compañeras. Gracias, aquí está Débora, está Fernando. Digo, son temas transversales
y los que tienen que ver con la urgencia en relación a la pandemia, en principio, ¿no? Pocos pueden estar en desacuerdo en decir cómo acompañamos, cómo ayudamos, diputado. Así es. Yo creo que la cultura es un tema central y es un tema que debiera ser de acuerdo de todos los argentinos y las argentinas. Por eso es que en particular también nuestro ministro de Cultura lo relacionó con el tema del turismo y de la producción de divisas. No solamente pensamos la cultura, que ya con esto sería suficiente como forma de producción de nuestra identidad, sino también en esta salida de la pandemia, en poner de pie nuevamente la Argentina, poner en marcha la Argentina productiva y solidaria. La cultura tiene mucho para aportar. En el mientras tanto, ya pasaron 5 meses y bueno, el sector, la cultura está realmente en situación límite, como otros sectores, pero puntualmente hablamos cómo acompañar a actores, a técnicos, a asistentes, a pintores, etcétera, a la cultura en general. Bueno, la exposición del ministro contó detalladamente todos los aportes, las distintas maneras de abordar esa cuestión, y el ministro lo insistió una y otra vez, ¿no? Digamos, a medida que iba contando todos los programas que tiene el ministerio para ayudar a los productores de cultura, a los productores artísticos, no solamente a los grandes músicos o directores de cine, sino también a los que son trabajadores de la cultura. Lo que contó es que siempre es insuficiente, ¿verdad? Digamos, esto nos pasa con la ayuda de la cultura como nos pasa con la ayuda a cada uno de los sectores de la Argentina. Sí. ¿Qué tal, diputado? Débora Durieta lo saluda. Cuando ustedes hablan con referentes culturales, ¿cuáles son las urgencias que les plantean? Y ahí hay diferentes urgencias, ¿no? Digamos, seguramente hay temáticas que podemos pensar que son principales, ¿no? Digamos, dentro de las demandas en particular que conversaron conmigo, una es la del Instituto del Libro, que me parece que es una cuestión muy interesante y pendiente de la Argentina, ¿no? Digamos, porque estas cuestiones inmediatas, estas cuestiones de necesidades urgentes, que son las que tenemos que atender hoy, no nos tienen que tapar un poco la mirada estratégica, ¿no? La mirada de la construcción a largo plazo, que cuando podamos recuperar a esta Argentina y esta Latinoamérica y este mundo de esta pandemia, tenemos que abordar. Marcelo, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Diputado, ¿cómo quedaron entonces, después de haber escuchado al ministro Tristan Bauer, los próximos pasos a seguir por parte de la comisión, por parte de los diferentes proyectos, como usted está señalando, el tema del Instituto del Libro, que es temas, digamos, pendientes para implementar, ¿no? Bueno, seguirá la comisión su camino normal, su trámite normal, digamos. Es decir, una vez escuchada en esta sesión o en esta comisión en realidad informativa y escuchado cuál es la estrategia trazada desde el Poder Ejecutivo, y nosotros tendremos que asumir el rol de seguir produciendo proyectos y debatir esos proyectos en la Comisión de Cultura. Por suerte, gracias a Dios, hay un excelente clima, un clima no de confrontación, sino de acuerdo en esa comisión, y seguramente podremos ponernos de acuerdo en ver cómo charlamos, cómo damos nuestro dictamen a todas las iniciativas o a las mejores iniciativas de los diputados y las diputadas. En relación al turismo y la actividad cultural, etcétera, ¿se habló de la próxima temporada de verano, las próximas vacaciones? No se abordó el tema en particular, ¿no? Digamos, porque en realidad lo que todavía no podemos tener
es una idea del fin de la cuarentena, ¿no? Digamos, a todos nosotros nos gustaría tener una fecha y a partir de esa fecha ordenar cosas tan importantes en el marco de la producción artística como son los espectáculos, ¿no? Digamos, claro, pero como el ministro de Turismo, Lamens, dijo, va a haber vacaciones en la República Argentina, o sea, lo confirmó despejando dudas, pero es cierto lo que usted dice también, todo depende de los números de infectados y qué quiere hacer este virus, que hace lo que él quiere en definitiva. Sí, ojalá que para fin de este año, principio del año que viene, ya podamos tener algunas de las vacunas funcionando y que eso también nos ayuda a poder proyectar de un modo más claro qué se puede hacer con estas cuestiones de los espectáculos, ¿no? Muchos trabajadores de la cultura están a la expectativa y necesitando eso, pero nosotros no podemos ser irresponsables, ¿no? Claro. Los protocolos están bien, pero no alcanzan, ¿no? Porque nosotros podemos correr el riesgo de fomentar el contagio de la población y es lo que efectivamente no debemos hacer. Yo sé que pedirle paciencia a los argentinos y las argentinas es algo muy difícil en este momento, pero todos sabemos, y yo creo que esta es la respuesta mayoritaria de nuestro pueblo, que hoy la única herramienta que tenemos para que este virus no termine matando mucha gente es quedarnos en casa, cuidarnos, respetar la cuarentena. ¿Hay algún proyecto de ley que tengan listo para dictaminar en las próximas reuniones de comisión? Todavía no hay, no se convocó a una comisión para hacer los dictámenes, ¿no? Digamos, todavía no existe eso. Lo que sí hay varios proyectos de distintos diputados. Claro. Yo en particular presenté un proyecto que tiene que ver con una cuestión muy querida por nuestros folcloristas, digamos que tiene que ver con, de una manera también a modo de homenaje de Jaime Torres, que poner en la fecha de su nacimiento, el 21 de septiembre, el Día del Charanguista, ¿no? Digamos, y esto generó un nivel de expectativa no solamente en nuestro país, donde varios municipios están adhiriendo a esa iniciativa, como el de Hurlingham, como el de Moreno, como el de Humahuaca, que es un lugar en donde Jaime Torres estableció un centro cultural que es muy activo culturalmente, vale la redundancia, sino también de charanguistas de otras partes de Latinoamérica, porque el charango no es solamente patrimonio cultural de nuestra Argentina, sino de toda nuestra América. Diputado, y como para ir cerrando, y sobre este proyecto, ¿cómo imagina usted el tratamiento? ¿Hacer un Zoom con músicos para que hablen sobre este tema, además de los propios diputados nacionales? ¿Cómo avanzar? Seguramente que esto va a ser asignado por la Cámara a nuestra Comisión de Cultura y a partir de ahí yo creo que traer a representantes y expresiones del folclore y de la cultura popular en la Argentina para defender esta idea será uno de los caminos posibles. Tampoco me imagino mucho debate porque yo no creo que ninguno de mis colegas diputados y diputadas se opongan a un homenaje a un personaje tan grande de nuestra cultura como fue Jaime Torres. Gracias, muy amable diputado, muy amable como siempre, ¿eh? Muchas gracias a ustedes por el llamado. Gracias, muchas gracias. Bueno, ¿lo viste a Fer cómo maneja todo? Dice, bueno, para ir terminando. Cuando él se va cansando, dice, bueno, para ir terminando. El tipo me va manejando el programa. Bueno, para ir terminando, dice, porque ya... No, por la hora, digo, a lo mejor el diputado... No, a lo mejor el diputado tiene que ir a cenar. Claro, no sé. Por eso. Bueno, para ir terminando, dice. Bueno, vamos al tema, justamente, libertad de expresión. Sí. Vamos a dejarlo, tiene total libertad. Obviamente. Bueno, ahí la comisión se mantuvo una reunión informativa, estuvo muy bien porque fueron recibiendo distintos referentes. Y el tema yo sé que a vos particularmente te gusta, ¿no? Lo venís siguiendo. Bueno,
más allá de que en la comisión se contó un poco cómo Sí. está la situación de los trabajadores de prensa y demás, en los últimos días, el día Sí. 13 de agosto puntualmente, la diputada Macha, que es justamente la presidenta de la Comisión de Mujeres, presentó un proyecto de ley que lo que busca es establecer la paridad de género en los medios de comunicación. Ahora me vas a contar eso en detalle porque quiero saludar a Karina Banfi de la Unión Cívica Radical. ¿Qué tal, diputada? Eduardo Serenellini, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Hola, ¿qué tal? ¿Qué dice? Bien, muy ¿Cómo bien, están? muy bien. Muy bien, gracias. Buenas Aquí noches. estamos haciendo el resumen, como siempre, en este caso de la semana. Bueno, libertad de expresión. A ver, ¿qué testimonios pudieron obtener en este encuentro? Bueno, en el día de ayer tuvimos una sesión, siempre son muy extensas, pero creo que fue muy interesante, principalmente porque se logró tener una participación de varias denuncias de periodistas que transitan el recorrido de la persecución judicial por sus notas, por sus dichos, por sus expresiones en diferentes partes del país, y creo que eso nos permitió tener principalmente un análisis y un diagnóstico de cómo está la libertad de expresión en todo el país, que no es una cuestión solamente que se puede pensar en el marco nacional, ni mucho menos en la ciudad de Buenos Aires, que tiene otro tipo de amplificación, y principalmente, poner el ojo en aquellas violaciones al derecho humano de la expresión que sucede en nuestras provincias y que en algunos lugares es lamentable, como el caso de San Luis, en donde un periodista, un colega de ustedes, perdió un juicio de daños y perjuicios por haber publicado un video que se había viralizado, que había posteado una funcionaria estando en otro país fumando marihuana. Y ella luego le hizo un juicio por haber violado su intimidad, siendo que lo había publicado principalmente en una red social que todos sabemos que son plataformas de conversación abierta, ¿no? Entonces ahí me parece que se mezclan algunas cuestiones y principalmente lo más importante es cómo funciona y cuánto tiene que aprender la justicia argentina, en donde termina siendo una ensalada entre el derecho a la privacidad y en realidad los propios actos, ¿no? Bueno, Porque en una cosa es que te realidad, roben un video. Karina, apareció en estos últimos tiempos, ya no son los medios tradicionales, televisión, radio, gráfica. Aparecieron las redes sociales, apareció cantidad de formas de poder comunicarse, los portales, etcétera. Y hay que comenzar a trabajar tal vez en nuevas legislaciones, ¿no? En relación a este tema y en las formas de comunicación y los medios. Bueno, primero, a mí me gusta ser muy cuidadosa con la terminología, porque si nosotros confundimos a un medio de comunicación que tiene una responsabilidad editorial, que tiene un montón de criterios que las redes sociales no tienen, que es una conversación anárquica, transversal, en donde uno puede ingresar o puede no ingresar. No hay una obligación a tener una red social ni de participar en alguna. Lo que pasa que, primero está la tentación y después decimos, pero acá no hay control, se dice cualquier cosa. ¿Qué pasa? No hay una responsabilidad editorial, sino hay una responsabilidad ulterior, que es lo propio que te da la Convención Interamericana de Derechos Humanos sobre el ejercicio de nuestra libertad de expresión. Y creo que más que pensar una regulación en términos nacionales, porque la verdad es imposible, pero se los digo habiendo estudiado hace más de 15 años que estoy trabajando este tema, es imposible pensar en regular a una empresa privada como son las redes sociales, que tienen jurisdicciones en otros países con las reglas de nuestro país o lo que nosotros concebimos, mucho más en el marco de la expresión, que tiene que ver con connotaciones Sin embargo, la justicia trabaja, idiosincráticas. la justicia avanza y hace lugar. El caso más resonante es el de Google con la mucho vicepresidenta. lío, y hace mucho lío. Pero el más cercano Hace es mucho ese. lío. Es decir, usted puso a mí... Hace mucho lío. No, todavía la justicia no falló. Lo que no hay falló, es una pero lo decisión tomaron. personal. Sí. Está bien, pero ahora lo interesante es ver qué es lo que decide la justicia sobre eso y qué normas se aplican. Les voy a poner un caso que tiene que ver con esto. La aplicación del derecho al olvido. ¿Se acuerdan el caso de hace poco, hace 2 semanas, una semana, Natalia De Negri, que
En la Cámara Nacional de Apelaciones, en lo civil, le reconocen un daños y perjuicios sobre la posibilidad de utilizar el derecho al olvido, sobre todo una fase de su vida que ella quiere olvidar. El problema es que el derecho al olvido, conocido como tal, no existe en el derecho argentino. Entonces yo pregunto, yo lo primero que vi es qué marco normativo se puede aplicar, porque lo que no puede hacer un juez es inventar una norma, ni interpretarla o reinterpretarla. Entonces lo primero que tenemos que hablar en el Congreso es si nosotros, ¿qué entendemos por interés público, primero y principal, para después poder aplicar lo que significa el derecho al olvido que existe en algunos países, casi como una prueba experimental de Europa, y realmente son pocos los países que lo están aplicando porque el derecho al acceso a la información realmente es un derecho humano fundamental que tiene que ver con la capacidad del desarrollo de nuestro pensamiento. Entonces, yo lo que veo es que la justicia hace mucho lío y que pensar más que un marco nacional en materia de estas nuevas plataformas de redes sociales, lo que tenemos que pensar es en un marco de normativas internacionales, porque tienen un carácter global en términos de lo que representan principalmente, en este caso, el derecho fundamental al acceso a la información y a la libertad de expresión. ¿Qué tal, diputada? Débora Urieta la saluda. Hablando de expresión y hablando de justicia, se conoció en estos días el dictamen que aprobó el Senado sobre la reforma judicial en el que se establece la denominada cláusula Parrilli, que establece que los jueces deben avisar al Consejo de la Magistratura si sienten presión por parte de los medios. ¿Cómo ve esa cláusula y si cree que atenta contra la libertad de expresión? Es un típico caso de autocensura o censura indirecta. Y a mí me extraña que personas como Graciana Peñafort, que es una persona que además conoce mucho el derecho y el derecho de la libertad de expresión, hoy se ha dedicado en varios tuits a justificar y a, de alguna manera, ironizar de que no entiende por qué nosotros leemos que esto atenta contra la libertad de expresión. La verdad me gustaría tenerla del otro lado del mostrador porque estoy segura que no opinaría lo mismo. Lo que principalmente cuando hay como está dispuesta esa norma, donde no esclarece bien, principalmente habla de influencia mediática, una cosa que no estamos hablando ni de presiones, ni de atropellos, ni de amenazas, que eso está configurado en otros tipos que ya tienen una configuración normativa en nuestro derecho argentino, que lo puede ejercer no solo los jueces, sino cualquier persona que se siente intimidada para poder ejercer libremente sus funciones, y mucho más un juez. Meter eso principalmente es generar un ruido. Es generar un ruido y es generar un sesgo autoritario ideológico que tiene este gobierno en relación a la libertad de expresión y en relación a la libertad de prensa principalmente, ¿no? O sea, cómo ellos necesitan influir, el poder político, influir sobre los medios de comunicación para que queden condicionados. Si una nota periodística puede ser un modo de influencia mediática sobre las decisiones que toma un juez, ¿qué periodista va a escribir una nota? Eso se llama autocensura. Y la autocensura solo nosotros la podemos desalentar y condenar. Karina, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Ampliando un poco lo que está señalando el artículo 72 del proyecto que seguramente aprobará el Senado la próxima semana, no solo habla de lo que es la influencia mediática, sino también habla de influencia económica o influencia política. ¿Cómo se puede determinar ese punto en lo que un juez se puede sentir influenciado o presionado? Mire, nosotros, eso se resuelve de una manera muy fácil, que es con un sistema, con un régimen de lobistas, ¿no? De poder tener un régimen en Argentina de la ley de lobby. Nosotros la presentamos, la peleamos durante 4 años, no nos quisieron dar el número para poder tener en Argentina un régimen de lobby. ¿Por qué? Porque además una de las cosas que se pide y se incluye al Poder Judicial, también está en la Ley de Ética Pública, que tampoco nos quisieron votar, es la publicidad de las agendas.
¿no? ¿Con quién se reúnen los jueces? ¿Con quién se reúnen los políticos? Eso ayudaría muchísimo a desalentar esa sensación o situación de presión, porque aparte el lobby tiene un ejercicio acotado. Entonces, eso es más referido a una ley de lobby que a una ley de reforma judicial. ¿Por qué está ese artículo ahí? Y la verdad hay que mirar de parte de quién viene, ¿no? Y cómo han funcionado todos estos años, y casi le diría que no es que buscan impunidad, son impunes porque no están respetando principalmente la agenda de derechos humanos que nosotros como Estado signatario del Sistema Interamericano de Derechos Humanos tenemos que respetar. Todo el tiempo en la Comisión de Libertad de Expresión tenemos que hablar y explicar de qué se trata la defensa y el ejercicio de la libertad de expresión y cuál es la actitud que tienen que tener el Estado de la intervención en relación al trabajo de los periodistas, al ejercicio de la expresión de cada uno de los ciudadanos. Y la verdad, cuando tenemos un gobierno que quiere dominar todas las facetas, la mediática, la empresarial, la sectorial, la política, la verdad se hace muy difícil no poder sentir que estamos frente a un gobierno autoritario. Gracias, Banfi, diputada muy amable. Muchas gracias. Muy buen fin de semana para todos. Gracias, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a escuchar hoy con Karin Cohen, aquí en nuestros estudios, en nuestro Diputados TV, tuvo Lisandro Bormioli, de Frente de Todos, en relación a este tema. Miren lo que decía. Tal vez hay una doble vara para mirar la libertad de expresión. El peronismo ha sufrido los golpes de Estado. Bueno, periodistas, uno de los emblemas del periodismo, Rodolfo Walsh, detenido, desaparecido de la última dictadura cívico-militar, entre otros, ¿no? Por no hablar de poetas, Haroldo Conti. Después, en el gobierno de Néstor y Cristina le han dicho cualquier barbaridad. Y Cristina fue la que sacó del Código Penal la tipología de injuria. Fue una iniciativa del gobierno de Cristina. Y le han dicho, se han metido en su vida íntima, la de sus hijos, su familiar, barbaridades. Y la libertad de expresión y de prensa existió permanentemente en nuestro gobierno. Pareciera que lo que a uno también le molesta es que la oposición, que no encuentra un rumbo, y Juntos por el Cambio no encuentra un rumbo, toma banderas que ya están bastardeadas para criticar al peronismo. Me parece que volver sobre cuestiones que están bastardeadas para poder hacer intentos de recuperar iniciativas políticas no tienen sentido, han perdido efecto. Fíjese lo que ha pasado con el C5N. 2 marchas, que aparte fueron contra la cuarentena, contra lo que significa cuidar la salud de todos los argentinos, fueron a 2 móviles de C5N y las 2 veces sufrieron agresiones en los móviles. Y yo no vi a muchos dirigentes, hubo algún que otro dirigente diputado de la oposición expresar a través de Twitter, pero no vi gran preocupación por la oposición, por Juntos por el Cambio, por estos temas. Entonces me parece que algunas veces se mide con doble vara qué es la libertad de expresión. Y pecan de soberbio desde Juntos por el Cambio en pensar que ellos tienen la única verdad de lo que significa hoy la libertad de expresión o lo que significó en el pasado. Y la verdad que en esto creo que le están errando. Ya han perdido el rumbo. Es importante escucharlo, ahí está. Y como también fue importante escuchar a aquellos que son periodistas, ¿no? Que fueron pasando por la reunión, como es el caso de Micaela Pollack, periodista, y decía esto. Pero lo que quiero señalar es que todo el tiempo estuve hablando en masculino, hablé de un trabajador de prensa, y hay que sumarle a ese día agotador las tareas de cuidado con las que cargamos las mujeres en general, que tenemos que llevar a nuestros hijos al médico, a nuestras madres, a nuestros padres, a hacer actividades con ellos, cocinar, limpiar, ir al supermercado, tener que estar espléndida además para aparecer en los medios audiovisuales, porque ante las cámaras solo hay mujeres espléndidas y eso es una tarea más que tenemos. Y las que tenemos la suerte de no tener que atender las cuestiones de la cámara, tenemos un lugar en los medios que es bastante complejo también. Tenemos que estar constantemente defendiendo nuestro lugar en el trabajo, tenemos que pelear por hacer tareas técnicas, porque en general ese espacio es de los varones.
tenemos que estar al aire diciendo cuestiones nimias como, no sé, hablar del clima o del tránsito o algún chimento de la farándula o leer algo que otra persona escribió. Y cuando logramos romper con eso, porque nos organizamos, porque tenemos derechos, las trabajadoras de prensa, pero que se vulneran en todos los medios, en los públicos y en los privados, cuando nos organizamos es cuando tenemos mayores problemas del lado de las intimidaciones de las empresas. Bueno, estaba viendo acá parte de lo que va a ocurrir la semana que viene aquí en la Cámara. Digo que va a ser una semana muy activa. Sí, claro. Muy activa. De hecho, ¿va a haber sesión o no? Mira, yo te diría que es muy posible que haya sesión el próximo día miércoles. Ajá. Falta lograr ciertos compromisos, ¿no? Compromisos entre el oficialismo y la oposición por las sesiones remotas. Claro, está bien, está perfecto. Bueno, ahora sí, señora Débora. Perdón que te interrumpí, tenía a la diputada ahí esperando. Ahora sí, contame. Bueno, así es. La semana pasada, el día 13 de agosto, la diputada Mónica Macha, que es quien preside la Comisión de Mujer, presentó un proyecto de ley, que voy a leer el nombre, se llama Ley de Paridad y Participación Equitativa de Género en Medios de Comunicación. Básicamente lo que este proyecto de ley impulsa es, por un lado, que en los medios de comunicación que son públicos, ya sea televisión, radio, medios gráficos, que haya paridad de género tanto en los directorios como en el personal, en los trabajadores, ¿bien? Y en los medios privados, que haya paridad en el directorio, que haya igual cantidad de hombres que de mujeres. Y también, por otro lado, lo que fomenta es, por medio de la pauta oficial, es a aquellos medios que le den lugar a los trabajadores, ya sean hombres o mujeres trans, para que contraten y darles un lugar a ellos también en los medios de comunicación. Así que, bueno, este es uno de los proyectos también que se vendrá. ¿Cómo relacionan la pauta oficial con la toma de personal? Fomentan que aquellos medios que contraten, aquellos medios que contraten hombres o mujeres trans, se lo fomente por medio. Es una forma de premiar a aquellos que le den lugar. Digo algo, hablando de televisión, yo veo la verdad una paridad bien equilibrada, en pantalla. ¿En los directorios? No lo sé. Bueno, por eso. No soy director de ningún medio. No. Pero la verdad que desconozco, pero. Hay algunos que sí. ¿Sí? Sí, no necesariamente tienen que ser cara visible. Claro. Pero lo que uno ve en pantalla, ¿no? Fernando, yo veo bastante, incluso en los medios radiales. Bueno, ve más conductoras que antes. Sí, se les está empezando a dar muchísimo más lugar. Y lo que se va a hacer en los medios privados es que a la hora de renovar la licencia o pedir licencia, se va a controlar, una autoridad de aplicación va a controlar que exista tal paridad. En caso de que no, se les puede revocar o no la licencia. Entonces, ¿habrá motorizado este proyecto lo que ha sucedido en TN con Silvia Martínez Casina? Bueno, es muy posible. Puede ser, ¿no? sí. Pero ya previo a ese hecho ya notabas paridad. Sí, no, claro. Parece, antes en la radio, por ejemplo, las mujeres solían ser locutoras. Claro. Y ahora... O el pronóstico del tiempo. Tal cual, sí. ¿Entendés? La chica del pronóstico. Y ahora tenés todos con todo. Está columnistas, bien. mujeres que te hablan de política, economía. En eso hay que reconocer que ha evolucionado nuestra sociedad. Sí, eso es cierto. Y que muchos ignorantes en estos temas, como yo, hemos... relajado un poquito. Sí, bueno, es generacional. Sí, totalmente. Esto lo hemos discutido más de una oportunidad. Son generaciones que venimos con otras costumbres. Bueno, vos sos muy joven, sos más joven que yo. Sí. Como hablamos el otro día, es una de la agenda de los jóvenes que viene impulsando el aborto, la paridad de género. Hay muchísimos temas que hay que escuchar quizás a los más jóvenes. Hemos aprendido a escucharnos. Tal cual. Hemos aprendido a escucharnos y eso es muy importante. Totalmente. ¿Sabés qué? Cuando estábamos hablando del tema de la participación de la mujer en los medios, la televisión pública tiene un amplio abanico de mujeres que no solo conducen, y ahí hay una paridad, están las parejas siempre conduciendo, que son hombre y mujer, sino también la presencia de mujeres que son columnistas. Muchas mujeres columnistas que perdóname, están hablando sobre extraña que hayas puesto televisión pública y no Diputado TV como ejemplo. No, pongo porque nosotros de la televisión acá abierta. Tenemos, mirá detrás de cámara también, pero tenemos chicas, chicos. Lo estoy diciendo como ejemplo de lo que sucede en las televisiones abiertas. Te entiendo. Chicos, nos vamos. Gracias, Débora. Hasta la próxima. Gracias, Fer. Gracias. Por favor, ¿Podemos terminar el programa? Adelante. Ahí está. Gracias a todos, que lo pasen muy bien. Chau.